Iglesia, lo que significa, iglesia es una palabra, hermano, con raíz griega, que lo que significa es congregación, ¿verdad? Congregación. Y ya la congregación puede ser constituida por 2 o 3 personas que se reúnen en determinado lugar para discutir diferentes temas, ¿verdad? El tema puede ser cualquiera, puede ser secular, puede ser, hermano, puede ser de negocios, puede ser cualquiera. Están reunidos y se llama iglesia, porque es un término griego, no más. Pero la iglesia de Jesucristo es diferente. La iglesia de Jesucristo se reúne, hermano, para adorar, glorificar al Señor y para que el Espíritu Santo traiga revelación de su palabra. Esa es la iglesia de Jesucristo. Pero el término es griego y se puede, y lo usan inclusive para muchas cosas. Es una congregación. Entonces, ¿dónde estamos? Primeramente. Entonces, hermano, es un saludo de parte de Dios y dice, gracia y paz from the Almighty y from the seventh Spirit. From the seventh Spirit. ¿Qué dice ahí? Perfecto. De los 7 espíritus que están delante del trono del Señor. Y esos de 7 espíritus, hermano, no es otra cosa sino la perfección del espíritu. La perfección del conocimiento. Perfección. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, está aquí para revelar toda verdad. Y cuando dice 7 es porque se refiere, hermano, a la perfección del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es perfecto en conocimiento. El Espíritu Santo es perfecto en sabiduría. El Espíritu Santo, hermano, conoce hasta lo más íntimo de nosotros y lo más íntimo de Dios, porque Él es Dios. Amén. Y vamos a hablar del espíritu, de ese espíritu, hermano, que está ahí, que es parte es la tercera persona de la Trinidad, la cual nos trajo la revelación de Apocalipsis. Ellos son los que dan este saludo. El Padre, el que siempre, el que es, el que siempre ha sido y el que vendrá. Los 7 espíritus que están delante del trono y Jesucristo, el testigo fiel. 3 en 1. Saludan a la iglesia, ¿verdad? Y ahora vamos a ocuparnos, hermanos, en hablar acerca de esta segunda persona que es la que está presente, ¿verdad? En la iglesia. Es el Espíritu de Cristo. Cristo está en medio de nosotros, amados hermanos, por medio de su Espíritu. Diga conmigo, Cristo, Jesús, está en medio de nosotros por medio de su Espíritu. Aleluya. Amén. ¿Cómo aseguramos nosotros que eso es cierto? Porque el Señor Jesús estuvo 33 años y medio aquí en la tierra, con un ministerio de 3 años y medio, y cuando Él se fue dijo, me voy, pero no los dejaré solos, sino que enviaré otro consolador, para que esté con vosotros, o sea, entre nosotros y dentro de nosotros. La gloria del Señor. Y cuando Él venga, dijo el Señor, los llevará a toda verdad y les recordará todo lo que yo les he enseñado. A los que estuvieron con Él por 3 años y medio y a los que no estuvimos también con Él, ¿verdad? Pero tenemos la palabra de Dios que la leemos y en muchas ocasiones no la entendemos, pero para entenderlas, hermanos, es precisamente que Él se ha quedado para revelárnosla, para darnos el conocimiento, para enseñarnos, para explicarnos, ¿verdad? De su grande amor y de su palabra. Aleluya. Primeramente, hermanos,
vamos a mirar ese capítulo, o no, ese versículo de Mateo, el capítulo 6 y el versículo 41, 26 y versículo 41. Mateo. ¿Cuál es ese versículo que estás poniendo, mijo? ¿No dice 26:41? 26:41. Ok. 26:41. Abby, léeme el versículo 41 en inglés. Keep watch and pray so that you will not give in to temptation, for the spirit is willing, but the body is weak. ¿Y en español? Velar y orar para que no tengáis tentación. Está bien. Si lo leen 2, 3, está bien. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 3 tentaciones, 4 tentaciones. ¿Cuántas tentaciones habrán en nuestras vidas? Miles. Cada día, cada minuto, cada segundo, tentaciones. Pero mire lo que Jesucristo nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, ¿qué espíritu? el espíritu de Dios. ¿Eh? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. El espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros. El espíritu está dispuesto. El espíritu de un hombre, hermano, cuando no conoce a Jesucristo, no está vivo para las cosas de Dios. Está muerto. El espíritu que está dispuesto, hermano, es el espíritu que ha sido el espíritu que ha revivido, ¿verdad? El espíritu que ha revivido. Entonces, ese es el espíritu al que se está refiriendo. Un espíritu, hermanos, que es ayudado por el Espíritu Santo. Si a nosotros el Señor Jesucristo nos da este consejo de que oremos para que no entremos en tentación, debemos de seguirlo. Debemos de seguirlo, hermano, porque una vez usted en tentación, cae en la tentación, la vida se le vuelve más difícil. Y los problemas, hermano, que todos tenemos que enfrentar casi todos los días de nuestra vida, se nos escapan de la mano, se nos van. Pero con la oración, y precisamente, hermano, específicamente, las cosas van a ir mucho mejor.
Mucho, pero mucho mejor. Gloria a Dios. Entonces, orad. Volvamos al versículo, mijo. Y lo vas cambiando cuando te va diciendo. Velad y orad, keep and watch and pray, so that you will not give into temptations. For the spirit is willing, but the body is weak. The body is weak. Cuando hablamos de cuando el Señor dice, pero nuestro body is weak, ¿a qué se está refiriendo? Cuerpo corporal. ¿A eso? La mente. El corazón. Cuando tú caes en tentación, ¿qué es lo primero que se debilita? Cuando una tentación está ahí y tú cedes a la tentación, ¿dónde es que comienza primero esa tentación a debilitarte y a tomar control de tu persona? En la mente. En la mente. Entonces, cuando el Señor está hablando ahí del cuerpo, está hablando de nuestros pensamientos. Está hablando del pensamiento, hermano, que no está respaldado por el Espíritu Santo. Nosotros, sin el Espíritu Santo y sin la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, somos débiles y somos vulnerables. La Biblia en el Viejo Testamento habla, hermano, de que dice que un hombre sin espíritu es como una ciudad sin fortaleza. Y lo que está dando a entender es que dice que el hombre que no tiene espíritu, o sea, un espíritu fuerte, ¿verdad?, es como una ciudad que no tiene fortaleza. Y cuando dice que es como una ciudad que no tiene fortaleza, es una ciudad sin fronteras. Una ciudad sin muros. Usted recuerda Jericó y precisamente eso es lo que hay en mente. Jericó, hermano, era una ciudad amurallada, o sea, con muros altísimos, ¿verdad? Y la razón por qué tenía muros altísimos es porque habían muchos enemigos alrededor. Y para protegerse de todos los enemigos que estaban alrededor, las paredes eran tan altas para evitar o impedir que el enemigo pudiera entrar a la ciudad y hacer daño al pueblo. Por eso era una ciudad amurallada. Pero luego el Señor explica y dice, un hombre sin espíritu, sin espíritu, saturado por el conocimiento y por el poder de Dios, es como una ciudad sin paredes. ¿Qué pasaba si una ciudad, hermano, no tenía murallas en ese tiempo? No eran civilización, no estaban civilizados y todo el mundo quería lo ajeno. Entonces saqueaban a las ciudades, mataban a la gente, mataban a las mujeres, mataban a los niños, mataban a los hombres y saqueaban toda esa ciudad y la hacían desaparecer. La idea es, hermano, que así también es el hombre. El hombre sin el Espíritu de Dios y si su espíritu, que es la ciudad, está sin la fortaleza del Espíritu Santo, hermano, es vulnerable a todas las tentaciones. Por eso el Señor, fíjese lo que el Señor está diciendo: keep, watch and pray. ¿Cuál es la idea de mantente vigilando? Es que esas ciudades, hermano, que tenían esas grandes murallas, también en cada esquina de las ciudades habían lo que le llaman garitón. ¿Cómo sería en inglés? Watchtowers.
¿verdad? Tenían en diferentes lugares esas ciudades, hermano, amuralladas, watchtowers, o sea, donde habían hombres, hermano, que estaban vigilando. No solamente estaban amuralladas, sino que estaban vigilando, atentos, vigilando para que el enemigo, si se acercaba, hermano, era confrontado y vencido, por supuesto. Entonces el Señor, hermano, está hablando precisamente de eso. Dice, keep watch and pray, so that you will not give in to temptations. Porque el enemigo, hermano, el enemigo está allí atento para darnos todo tipo de tentación. Ahora dice, porque el espíritu es willing, but the body is weak. ¿Ok? Ahora, la iglesia, mis amados hermanos, la iglesia ha sido equipada con el Espíritu Santo, con ese Espíritu que dice, y el Espíritu que, el Espíritu, los 7 Espíritus que están delante del Señor. 7 Espíritus. Esos 7 Espíritus, hermano, que es la perfección de Dios, ha venido a morar en nosotros. ¿Qué cosa más grande? Ha venido a morar en nosotros. ¿Y sabe qué? Ese Espíritu, hermano, es toda inteligencia, la perfección de la inteligencia, la perfección de la sabiduría, la perfección del conocimiento. Wow. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8:26. Romanos 8:26. And the Holy Spirit help us in our weakness. Porque el cuerpo es débil, mas el espíritu siempre está dispuesto. El espíritu, hermano, que Dios ha hecho morar en nosotros, es fuerte y es poderoso. Y mire qué lindo lo que habla acá, dice, and the Holy Spirit help us in our weakness, en nuestras debilidades. En inglés hay plural, hermano Rafael, hay plural. Por ejemplo, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit pray for us with groanings that cannot be expressed in words. Aleluya. Quiere decir, mis hermanos, que hay gemidos que el Espíritu Santo pone dentro de nuestras vidas, que le comunican a Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo le podemos comunicar a Dios cosas que nosotros no podemos entender, porque no tenemos la capacidad de entendimiento para hablar las cosas como deben de ser habladas delante del trono de la gracia. Delante del trono de la gracia, hermano, está Dios y Cristo sentado a su diestra. Y cuando nosotros oramos por el Espíritu Santo, hermano, nosotros podemos hablarle a Dios y podemos expresarle a Dios cosas que con nuestro entendimiento no podemos. Porque no somos capaces, hermano, de llegarle a la raíz de las situaciones que vivimos. No las entendemos y tampoco somos capaces de poderlas
expresar en un idioma conocido. Como por ejemplo, aquí la mayor parte de los que nos encontramos aquí hablamos español. Y otros hablan español perfecto y hablan también inglés perfecto. Y otros hablamos en alguna medida inglés y hablamos español. Pero no importa cuál sea el idioma que nosotros dominemos, hermanos, en este asunto que nos ocupa ahorita, en este tema del que estamos hablando ahorita, hermano, no hay idioma, ni hay persona capaz para comunicarle a Dios las situaciones, cada situación que nosotros queremos comunicar. Nosotros podemos hablar con el Señor, orar con el Señor en nuestro entendimiento, pero hermano, nuestro entendimiento es tan limitado, pero tan limitado que no es la recomendación. No es la recomendación divina hacerlo en español, ni inglés, ni francés, ni en ruso, ni en ningún idioma humano. La recomendación y el consejo, amados hermanos, es que lo hagamos juntamente con el Espíritu. Que conscientemente nos unamos con el Espíritu Santo y que hagamos esa oración. Yo no lo he escrito, ni todo lo que estamos hablando o estoy hablando yo en esta tarde, hermanos, es algo que yo me he inventado. Es algo que Dios lo ha dejado escrito. Y es la voluntad del Señor que nosotros hagamos esto. Hermana Vicky, usted es una de las hermanas que ora en el Espíritu. Pero en esta tarde yo creo que usted va a estar con mucho más convicción de hacerlo, ¿verdad? De ahora en adelante, por lo que el Espíritu de Dios nos pueda enseñar en esta tarde. Gloria a Dios. Entonces dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué pasa? Díganme todos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa intercesión, Alex? ¿Qué significa intercede? Cuando dice el Señor, intercede. No. No. Y Él no lo hace por mí. Él interviene. ¿Ok? Él interviene. Porque tú conscientemente te has unido con Él. Entonces, Él interviene juntamente contigo. Él pone el conocimiento infinito que tiene. ¿Ok? Él pone la sabiduría infinita. Y se une contigo y usa tu garganta. ¿Sí? Usa tus órganos vocales. Usa tu lengua. ¿Sí? Entonces es una combinación de fuerzas. Se une el hombre y Dios. Esa parte de Dios, hermano, que se llama Espíritu Santo, se une contigo para orar como conviene. Aleluya. Intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. ¿Qué dice el versículo 27? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. 27. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. And the Father who knows all
And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. Mas el que escudriña los corazones, en español, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es grande, hermano. Esto es maravilla. Es una maravilla. Aleluya. Cuando dice aquí que Dios sabe lo que el Espíritu está diciendo, ¿el Espíritu lo está diciendo por Él mismo o lo está diciendo por ti? ¿Por qué ha interferido el Espíritu? ¿Por qué el Espíritu se ha unido contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, porque tú no sabes pedir como conviene. Tú no entiendes cómo pedirle a Dios. Tú no tienes la sabiduría suficiente. No tienes el conocimiento suficiente. Nunca lo vas a tener. Yo nunca lo voy a alcanzar, hermanos. Ninguno de los creyentes va a alcanzar ese nivel, hermano, para acercarse a Dios y orar correctamente. Pero el Espíritu Santo, unido con nuestros corazones, con nuestro cuerpo, hermano, y con nuestro espíritu también, vamos a llegar. Aleluya. Entonces, cada detalle de tu vida. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo, vamos a decir, un problema de corazón, ¿verdad? Tengo un problema de corazón. Y yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra escrita, hermano, es logos. ¿Okay? La palabra revelada en el momento se llama rema. Y eso es asunto del Espíritu. Rema es conocimiento divino que yo no lo puedo alcanzar. Logos, hermano, yo puedo leer la escritura porque está escrita y puedo entender en cierta medida. Entonces, yo tengo un problema de corazón y es un problema físico. ¿Okay? Y yo quiero ser sanado. Yo quiero ser sanado. Y le digo al Señor: Señor, tu palabra en Isaías dice que tú llevaste mi enfermedad y tú llevaste mis dolores, y que por tus heridas y por el sufrimiento tuyo en la cruz del Calvario yo soy sano. Tu obra en la cruz del Calvario fue perfecta. Tú compraste sanidad. Por tu sangre bendita yo soy sano. No solamente soy salvo, sino que soy sano. Eso lo conozco muy bien. Ahora, ponga atención a esto, hermano, ponga atención a esto. Pero, aunque yo sé y tengo ese conocimiento de la palabra de Dios, esa sanidad no se hace efectiva en mi vida. Y porque no se hace efectiva en mi vida, hermanos, muchos hermanos dicen que la sanidad no es para ahora, sino que la sanidad es para el futuro. Es cuando ya estemos allá con el Señor, entonces vamos a ser completamente sanos. No es para ahora. Entonces le corren al problema y lo resuelven diciendo esta manera, hermano. Pero no, la sanidad es para hoy. Lo que pasa es que mi conocimiento para acercarme a Dios, hermano, no es tan suficiente. Y solamente repito lo que dice la palabra. Pero ponga atención a esto. Yo le digo: Señor, tu palabra dice eso y yo lo creo. Pero yo llevo ya mucho tiempo con esta dificultad y me duele. Aparte de eso, no es un buen testimonio que yo continúe de esa manera.
Entonces, hermano, le digo a Dios, Padre, ¿cómo puedo yo hacer efectivo tu obra total y completa en la cruz? Entonces me dice el Señor, ¿sabes cómo? Pidiéndome como debe de ser, hablando conmigo correctamente. Y tú solo no puedes hacerlo. Y tú en español o en inglés no puedes hacerlo. No es suficiente. No llegas a hablar conmigo como yo quiero que hables. Y yo no te he dejado desprovisto. Yo quiero que te acerques a mí y hablemos como conviene. Y para eso se quedó el Consolador. Para eso se quedó el abogado. Hermano, ¿qué es lo que conoce cuántos de ustedes han ocupado los servicios de un abogado? Los servicios de un abogado, hermano, se ocupan cuando usted tiene problemas legales. Y usted no quiere enfrentarse al juez directamente, hermano, con sus problemas legales, sino que usted busca el asesoramiento de una persona profesional, de un hombre capaz, de un hombre conocedor de todo lo que es leyes. ¿Por qué? Porque este hermano le va a encontrar la solución, porque para eso estudió, para eso es un profesional, él conoce, hermano, de la A a la Z, todo lo que es referente a las leyes. Entonces, usted pide los servicios, él lo asesora, y cuando usted va delante del juez, hermano, usted va a salir ganando. ¿Por qué? Porque usted va a hacer la presentación de su caso correctamente. Esto precisamente es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros delante del Señor. Para eso es que el Espíritu Santo, hermano, fue dejado o fue enviado. No os dejaré solos, sino que os enviaré otro, ¿qué? Otro consolador. Paracleto. ¿Qué es un paracleto? ¿Qué es paracleto? ¿Qué es un paracleto? Es un ayudador, pero sí, ayudador, un paracleto es un asesor. Es un asesor. Entonces, el Espíritu se quedó allí, hermano, se ha quedado dentro de la iglesia para llevarnos a todo conocimiento, para enseñarnos, para explicarnos y para ayudarnos en nuestras debilidades. ¿Cuáles son mis debilidades? Mis debilidades son, hermanos, que yo tengo mi pensamiento, mi capacidad de pensar es demasiado reducida, es muy limitada. No es limitada, hermano, para tratar con otra persona, especialmente en la profesión que yo desempeño. Yo puedo comunicarme muy bien a nivel humano con estas personas o con muchas, ¿verdad? Pero cuando se trata con Dios, cuando yo voy a hablar con Dios, hermano, mi capacidad mental es demasiado reducida, es muy limitada. Mi conocimiento es muy pequeño, mi sabiduría es muy pequeña. Yo no puedo explicarle todo lo que siente mi espíritu, mi alma, hermano, a Dios. No puedo. No puedo en español. Nunca podré en inglés. Ningún ser humano es capaz de hacerlo. Entonces el Espíritu Santo, hermano, entra aquí el trabajo del Espíritu Santo cuando nosotros nos unimos a Él. Entonces, el Espíritu Santo unido conmigo, hablamos con el Señor y entonces yo voy, hermano, a la raíz del problema que yo tengo de corazón. No solamente le digo que tengo un problema de corazón, sino que se lo explico, hermano, ¿verdad? Porque el Espíritu lo explica como debe de ser, hermano, y lo pide como debe de ser, y los resultados llegan porque llegan, y no puede ser de otra manera. Aleluya. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme, oiga eso, porque conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? San Mauricio, San Rigo primero, San Rigo segundo. Señor Junior. A ver, hermano. Una observación. Como que la oración en español o en lengua conocida puede ser hasta cierto punto egoísta o muy centrada en la necesidad mía, ¿no? Mía. Como que en la oración, hasta en la oración, ejemplo que Jesús nos enseñó cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Como que el Señor dice que, como que Él le gusta que oremos más bien por todos, ¿no? Y esa dice por los santos, o sea que la oración en el Espíritu es más a la necesidad verdadera de los santos, ¿no? Verdadera, ahí me gusta, porque dice verdadera de los santos. O sea, que tú no eres el que decides por cuáles necesidades se van a orar. ¿Entiendes? Tú no decides por cuáles santos se van a orar. Dice santos, quienes el Espíritu Santo sabe cuáles son las necesidades primordiales. El Espíritu Santo, hermano, sabe qué es lo que es primero, qué es lo que es segundo. El Espíritu Santo conoce las prioridades de la iglesia y las tuyas personalmente. Porque cuando tú dices, bueno, en esa oración no hay egoísmo, ¿verdad? No hay egoísmo. Hermano, exactamente, no hay egoísmo. Porque es Dios el que está orando o intercediendo con nosotros. Pero fíjate, no hay egoísmo. Pero todas las cosas todas tus necesidades y todas tus debilidades son fortalecidas. Si hay enfermedades viejas que se han quedado allí, hermano, es importante que nosotros tomemos mucha atención en esta tarde, ¿verdad? Y consideremos lo que estamos hablando. Porque estas son joyas, estos son tesoros, hermanos. Yo le digo una cosa, y lo digo honestamente. Este tipo de oración en el Espíritu, en esta iglesia se ha practicado, sin el conocimiento de hoy. ¿Ay? Pero los resultados grandes y hermosos los hemos visto. Y yo le aseguro que no hemos tenido el conocimiento, lo hemos practicado por fe, sin el conocimiento. Pero ha sido practicado. Ahora, cuando el conocimiento, hermano, y la revelación es dada, todavía esto es mucho más fuerte. Aquí no hay límites de lo que Dios puede hacer entre nosotros. Por estar orando, hermano, con conocimiento y con revelación. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Aleluya. Hermano, porque todo el mundo ora. Sí. Digamos que todas las religiones oran a su manera. Pero, digamos, orar conforme a las reglas de Dios o orar como conviene, eso es otra cosa. Otra cosa. Porque, por ejemplo, los discípulos de Juan dijeron, enséñanos a orar así como Juan enseñó. Cada quien oraba a su manera. Ajá. Pero enséñanos la manera correcta, la que Dios acepta. Amén. Amén. Fue cuando dio el Padre Nuestro. Y digamos que esta oración en el Espíritu, podríamos decir, es una pregunta, ¿no? La forma correcta es el Padre Nuestro con las partes que debe llevar, ¿no? La que Dios acepta. Pero digamos que esta es un paso más avanzado. Es mucho más avanzado, hermano, porque recuerde que el Espíritu Santo, cuando el Señor enseña a sus discípulos a orar y les da el patrón de oración, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Allí incluye el Señor, no nos metas en tentación, ¿verdad? Que incluye eso. Mas, sin embargo, póngame atención a esto, ¿verdad?
póngame atención, le repito, no es mío, es algo que está escrito. A quienes les enseñó Jesucristo personalmente a orar y le dio el patrón del Padre Nuestro, ¿tienen el Espíritu Santo dentro de ellos? ¿Son templo del Espíritu Santo los que fueron enseñados a orar por Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Ah? Contésteme. No, en ese momento No. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No tienen el ayudador. No tienen al que les va a llevar, porque Cristo les enseña. Ah, pero eso no es todo. Todavía falta que venga Dios y se meta dentro del hombre. Y viva dentro del hombre. No solamente viene y reposa sobre él por un tiempo. No, vive. Y hace de nuestras vidas, hermano, de nuestros cuerpos, su morada. Y de ese momento en adelante, hermano, nosotros somos llamados templos y moradas del Espíritu Santo. Si nosotros descuidamos, si nosotros no ponemos atención como iglesia, lo que estamos leyendo y aprendiendo en esto, o el Espíritu Santo nos está mostrando, hermanos, créame que no van a haber cambios. Y no van a haber cambios simple y sencillamente, hermano, porque estamos nosotros no poniendo o descuidando estas grandes verdades. Si nosotros ponemos atención y actuamos, y creemos y actuamos, hermano, en esto, todo lo que tenemos que hacer es unirnos al Espíritu Santo. Aleluya. Y empezar a orar como de veras conviene. Capítulo 2 del libro de los Hechos, Richard. Cuando en Romanos 8 el Señor habla de gemidos, en inglés es groans, y en plural sería groanings. Ese es gemidos. Ok. Gemidos que no se pueden expresar en idiomas humanos. Esa es una palabra griega, hermanos. ¿Cómo? Un gemido se supone que no es una palabra, sino es un sonido, ¿no? Es un sonido. Un gemido se relaciona más con gemido, ¿Con sufrimiento? Wow. se relaciona más con sufrimiento. Con sufrimiento. Amén. Que con placer. Con Los gemidos que son sonidos, no palabras. con sufrimiento, o podríamos decir con algo que yo quiero expresar, ¿verdad? Y definitivamente yo no puedo. No hay palabras. Y no hay palabras para poderlo expresar. Entonces mi alma y mi espíritu gime. Emiten sonidos, digamos. Exacto, esa es la palabra. Emite, ¿verdad? Algún sonido. Y ese sonido, como Dios es omnisciente, Él conoce lo que mi alma le quiere decir, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, en Egipto, cuando murió el faraón que conocía a José, entró otro y Israel estaba creciendo demasiado. Y ellos dijeron, si nosotros permitimos que Israel siga creciendo, lo que pasa es que ellos van a hacer mucho más que nosotros y nos van a dominar. No, lo que hay que hacer ahorita es subyugarlos, tomar dominio sobre ellos. Hermanos, y comenzaron a hacerlo.
Y por 250, 300 años quizás, hermanos, estuvieron en esa condición de sufrir y de sufrir y de sufrir y de sufrir y de sufrir sin mirar para arriba. Pero cuando el sufrimiento fue tan grande, hermanos, ¿verdad? No pudieron hablarle a Dios, sino que lloraron y gimieron delante del Señor. Y el gemido, hermanos, activó el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel a través de Abraham. El gemido, diga conmigo, el gemido de Israel en Egipto activó el pacto que Dios había hecho con su padre Abraham. ¡Ah! Lo activó, hermano. ¿Sabe lo que va a hacer cuando usted se une con el Espíritu? Usted va a activar todo lo que a usted le pertenece, todo lo que Cristo, hermano, ha comprado en la cruz del Calvario, se activa, o sea, se hace efectivo en su vida. Porque eso es lo que pasó allá en Egipto. El gemido, Dios lo escuchó, ¿sí o no? Yo lo invito a que me busque un gemido o una oración hecha a Dios por ese pueblo antes de gemirle y de llorar delante del Señor. No hay. Estaban ocupados, hermano, en su mentalidad esclava por tantos años que no miraban para arriba. Pero cuando el dolor fue severo y fue insoportable, fue insoportable, hermano, clamaron a Dios, gimieron al Señor. Y no lo hicieron, hermano, en hebreo. No lo hicieron, no. Lo hicieron con su alma y Dios los escuchó. Esa misma palabra que es usada, hermano, en el capítulo 8, 26 de Romanos, es la misma palabra de gemidos que usaron también allá en Éxodos capítulo 2. Es la misma exactamente. ¿Y cómo le compruebo? ¿Por qué? Porque cuando Esteban está hablándole al pueblo, hermano, le dice exactamente, usa esa palabra, gemir, la que está usando Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Usted vaya y vea. Vea Hechos 7, 34 o 35 y usted va a encontrar a Esteban, hermano, hablando, le dice, y cuando el pueblo gimió, Dios los escuchó. Como que son niveles, ¿verdad? Porque clamar, pujar, gemir, como que son niveles cada vez más profundos. Sí. ¿Verdad? Porque Jeremías dice, clama. Claro. Que es algo más que más, siempre hacemos, ¿no? mucho más. Pero gemir como que ya viene siendo lo último. Wow. ¿Y eso cómo se puede? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque en nuestras debilidades absolutamente no podemos. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, sigue 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Continúa. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto de Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las que... Ahora, ¿quiénes les habían enseñado las maravillas de Dios a estos hombres? Las maravillas de Dios, hermanos. Las maravillas de Dios. Los hombres estos están hablando las maravillas de Dios. Aleluya. Y porque fueron habladas las maravillas de Dios por estos hombres, hermanos, 3,000 hombres vinieron al conocimiento de Cristo Jesús. Y este es el segundo Pentecostés. ¿Sabe cuál fue el primer Pentecostés? Este es el segundo Pentecostés. El segundo Pentecostés es cuando Cristo, hermanos, viene en espíritu y se mete en estos hombres para hablar las maravillas de Dios. El primer Pentecostés, hermano, fue cuando Dios le dio las leyes al pueblo de Israel. Cuando Dios le dio las leyes al pueblo de la ley al pueblo de Israel, hermano, fue el primer Pentecostés. ¿Y sabe cuántos murieron en ese día? 3,000. En el segundo Pentecostés, hermano, cuando el Espíritu viene y mora en los hombres, ¿sabe usted cuántos pasaron de muerte a vida? 3,000. Y este es un dato, hermano, que yo no quiero que usted se quede ahí pasivo, recibiendo solamente de mí. Usted vaya e indague la razón por la cual 3,000 murieron y en esta ocasión 3,000 fueron vivificados para vida eterna. Bendito sea Dios. ¿Se puede imaginar usted, hermano, estos hombres? La mayor parte de ellos son pescadores y son personas indoctos, porque los doctos, hermanos, son los doctores, los conocedores de la ley y según ellos, los conocedores de los secretos de Dios. ¿Ay? Estos hombres, hermano, que hablaron aquí son hombres que no tenían educación casi de nada, pero el Espíritu Santo los llenó y dice la Biblia que hablaban la maravilla de Dios. Y ponga atención aquí algo que es importante. ¿Qué están hablando, hermano Jaimito? ¿Qué están hablando? ¿En sus lenguas qué están hablando? Sí, sí, pero sus lenguas, ¿cuál es el sonido? De lo que ellos están hablando. ¿Eh? ¿Lenguas humanas? ¿Lenguas humanas están hablando? No, no están hablando lenguas humanas. Porque dice cada uno lo oímos hablar en nuestra propia lengua. Exacto. Cada uno de ellos está entendiendo, ¿verdad? Cada uno de ellos está entendiendo. ¿Cuántos países están ahí representados? 50. ¿Ah? Y todos están hablando a la misma vez. Están hablando cada idioma diferentes, todos juntos. No, están hablando lenguas. La multitud que los escucha está escuchando su propio idioma. ¿Got it? ¿Dónde fue el milagro? ¿Los que escuchaban o los que hablaban? El milagro es completo. El milagro es completo. ¿Quiénes de estos conocían, hermano? Mire, Pentecostés es una de las fiestas más importantes de los judíos. ¿Okay? Y todos ellos que han llegado a Jerusalén, de todos esos lugares que les mencioné, hermano, son judíos, pero que pertenecen a la diáspora. La diáspora es, hermano, toda la gente que fue esparcida por toda la tierra conocida en ese tiempo. Pero para ellos el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés es una de las más importantes. Era como para el árabe, hermano, ir a Meca por lo menos una vez al año, o a Medina una vez en su vida.
Ahora ellos, hermanos, ir a Jerusalén en el día de Pentecostés era mandatorio, porque Dios así se lo había dicho. 3 veces van ustedes a llegar a Jerusalén durante el año, y eso es de por vida. Entonces, hermano, esta es una de las fiestas más importantes, que no importa donde ellos vivieran y tan lejos que ellos vivieran, ellos hacían arreglos para estar en día de Pentecostés allí en Jerusalén. Dios usa, hermano, maravillosamente ese día precisamente porque Él sabe que sus hijos que han sido esparcidos por toda la tierra, hermano, van a llegar allí en obediencia a Dios. Van a estar allí. Ese día Dios ocupa, hermano, para derramar el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes, de los que ya creían, hermanos. Y Dios les habla sus maravillas a través de estos hombres que en la mayoría eran pescadores e indoctos y que no conocían toda esa cantidad, hermano, de lenguas que estos hombres habían llevado. Pues ya no hablaban ni griego ni hablaban hebreo, hermano, sino que hablaban muchos otros idiomas. Pero aquí el Señor los reúne y les habla a cada uno en su propia lengua, hermanos, porque entendieron lo que estos hombres estaban hablando. ¿Qué estaban hablando? Lenguas. Lenguas. Ellos hablaron y el Espíritu Santo se las interpretó a los otros. Cuando tú te unes a orar con el Espíritu Santo, hermano, en lenguas, Dios interpreta todo lo que tú estás gimiendo y lo presenta delante de Dios de una manera correcta, de una manera como conviene, para que nuestras vidas, hermanos, sean mucho más saludables, sean mucho más efectivas en todas las cosas que hagamos. Un ejemplo tal vez sería cuando un baby llora, ¿no? La mamá estaba hablando de hambre, hablando de dolor, hablando de capricho. Ajá. Pero de todas maneras, la madre sabe, ¿verdad? Ok. Amén. Hermano, ahora ya para concluir, si yo le hablo en español, ¿el Señor me entiende lo que yo le estoy diciendo? ¿Sí? ¿Me entiende bien lo que yo estoy diciendo? ¿Y por qué mis oraciones no son contestadas? Porque Él es Dios, ¿no? No, porque Él ha dejado una manera. Exacto. Porque Él ha dejado, hermano, su sistema bien establecido. Por eso, no es que no nos entiende, Él sabe todo. Pero Dios es un Dios de orden, es un Dios de consejo, ¿verdad? Es un Dios de disciplina y es un Dios, hermano, que es el que determina, es el que pone los términos. Y Él ha determinado que sea de esta manera. Esa es una de las razones especiales por la cual el Espíritu Santo está aquí, no solamente entre nosotros, sino con nosotros. ¿Por qué? Porque es el Espíritu perfecto. Ese es el saludo, hermano, que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Le dice, ¿cómo le dice? Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, del que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. 7 espíritus. 7 espíritus. La perfección de Dios está delante del trono y está dentro de la iglesia y en la iglesia. Y de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén.